Estoy terriblemente cerca del peligro, veo. ¿Qué eres tú? ¿Sabes que el otro día me quisieron sacar a un espectáculo de magia? Y me negué totalmente. Me ha salido alguno, tío. Bueno, buenas Pero yo no tardes. soy de ese tipo de persona. Estamos aquí en el Festival Celsius y para mí este momento es una gran oportunidad de conocer uno de los autores que más me han gustado, a los que he seguido desde que lo conocimos, y conocimos a Sawyer, yo creo, a Robert Sawyer en España de una forma muy curiosa. El Festival UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, convocó un premio y de repente empezó a sonar una persona, un actor que pensábamos que era norteamericano, luego nos enteramos que era canadiense, que solía o ganar o quedar finalista o tener una mención especial, y eso sucedió muchas veces. Esas eran novelas cortas. Luego cuando pudimos leer estas novelas que eran publicadas por los libros que publicaba la UPC, yo creo que descubrí al tipo de autor que realmente escribe el tipo de ciencia ficción que te da lo que buscas cuando lees ciencia ficción. Yo soy más aficionado a 2001, Odisea en el espacio, que a Star Wars, aunque me encanta Star Wars, pero mi película, lo que me emociona es 2001. Y hay una característica en Sawyer, que es algo que también me interesó siempre a mí como escritor cuando me he puesto a escribir ciencia ficción, que es el encuentro de la religión y la ciencia, ese enfrentamiento entre religión y ciencia. Las novelas de Sawyer lo tratan probablemente mejor que nadie. Son los grandes temas, estos temas impresionantes. En la película 2001, por ejemplo, casi no descendemos a nivel humano. Vemos a los astronautas que son seres son seres fríos, sin personalidad. Pero ahí está la segunda característica de Sawyer. Es capaz de tratar estos grandes temas universales, de hablar del ser humano, de su relación con Dios, la humanidad, y al mismo tiempo, de una forma muy sorprendente, como yo nunca había leído antes en la ciencia ficción, es capaz de introducir elementos humanos, muy humanos, y a veces que yo me acuerdo de leer libros suyos, leer alguna novela, quedarme, digo, ¿realmente ha escrito esto? Hablar de temas como la pederastia, como la infidelidad en un matrimonio, y al mismo tiempo que esto no quede como un pegote, como un añadido en la trama esta grandiosa que nos está hablando de los grandes misterios del universo, sino que forma parte de la propia trama de su novela, y la solución final está relacionada con la trama de la novela. Por eso ahora mismo es un gran honor estar aquí con Sawyer, y ha sido una inspiración, y realmente una cosa que quería preguntarle. Hablando de esa primera etapa en la que lo conocimos, en la que se presentaba él a la Universidad Politécnica de Cataluña, al premio UPC, presentaba novela corta, que luego estas novelas, yo voy a hablar sobre todo, vamos a hablar de las novelas ya largas, desarrolladas, pero tengo la curiosidad de si estas novelas cortas empezaron así. Las ideas fueron primero novela corta, que eran las que ganaron los premios UPC, y luego se convirtieron en novela larga, o lo que leímos en la UPC fue un resumen de una novela larga. Sí. Muchas gracias. My books, I was lucky enough to win the UPC Award 3 times. It comes with a €6,000 prize. It seemed worth the effort to take an existing book that I had written but had not yet been published in English and extract from it a novella. So the full-length book came first. The prize, with such a good reward, inspired me to extract a standalone novella from each of those 3 books: Factor in Humanity, Flash Forward, and Frameship, being the 3 that won the UPC Award. Pues efectivamente, he tenido la enorme suerte de ganar el premio UPC en 3 ocasiones.
la verdad es que es un premio que tiene una dotación de 6.000 euros y, sinceramente, creo que esos 6.000 euros de premio merecían que el esfuerzo de pillar una obra ya existente y transformarla en una novela corta, pues mereciera la pena. Realmente eso es lo que hice. Tenía varios libros en el cajón que no habían sido publicados y decidí adaptar esas novelas largas al formato de novela corta y tuve la suerte de ganar los premios. Ese premio, como digo, fue una gran recompensa y estoy encantado de haber podido participar en el UPC, de ganarlo en 3 ocasiones con 3 de mis obras. I will say, if I may add, that winning the Premio UPC for Flash Forward, prior to the book being out in English, was the first indication that perhaps there was something significant about that particular story. And so it was Spain that recognized Flash Forward before anywhere else on the planet, before there was a TV series, before anything. I owe it to Spain. Y además, una cuestión de la que me gustaría dejar constancia es que gracias al premio UPC, la gente empezó a fijarse en Flash Forward. Recibió el premio antes de que se hubiese publicado en inglés y fue España la primera en ver el valor de esa obra antes de que hubiera una serie de televisión, antes de que hubiera una novela publicada, así que en gran medida Flash Forward, o en cierta medida Flash Forward, le debe el éxito a España. Muchas gracias. Bueno, luego hablaremos de algunas de las novelas que se han publicado en España con detenimiento, pero esa imagen que tengo, que surge con esos premios UPC, que por una parte está ese interés por los grandes temas que puede tratar la ciencia ficción, los temas universales como Dios, la relación de la religión con la ciencia, el lugar que ocupa el ser humano en el universo, y esto mezclado o esto combinado con un ambiente de unas relaciones humanas que nos parecen muy cercanas, muy de personajes que podemos entender y que nos sentimos identificados con ellos. Esto es una búsqueda consciente por su parte de combinar estas dos cosas. Yes, very much so. My father ran the School of Business at the University of Toronto, and I learned from him that a business should have what we call in English a mission statement, something it is trying to accomplish. And early in my writing career, I asked myself, what will be my mission statement? What is it that I am trying to do? And the answer that came to me was to combine the intimately human with the grandly cosmic. The intimately human stories of families in crisis, of relationships having difficulties, of people dealing with disease or tragedy in their own existence was very often ignored in science fiction. In fact, my editor for a decade, David Hartwell at Tor Books, said that science fiction is about the exterior lives of extraordinary people, and mainstream fiction is about the interior lives of ordinary people. And I simply thought that was flat out wrong. There was no reason why science fiction couldn't also be about the interior lives of ordinary people while dealing with profound questions of science versus religion, the fate of the human species, whether or not we have free will, and so forth. Efectivamente, es algo que me planteé de manera consciente desde el principio. Mi padre llevaba parte del departamento de empresariales de la Universidad de Toronto y en inglés hay una recomendación que se hace a los aspirantes a empresarios, que es que hagan una declaración de intenciones, un objetivo comercial antes de empezar una empresa, y es saber exactamente qué fin persiguen, qué es lo que quieren conseguir con esa empresa que están a punto de montar. Así que eso es lo que yo hice. Me pregunté por mi propia declaración de intenciones, mi objetivo, qué es lo que quería conseguir, y la respuesta la tuve clara. Quería mezclar esos elementos más humanos con una dimensión pues mucho más de carácter universal o cosmológica, si quieres. Me apetecía hablar de cuestiones cercanas al ser humano, de problemas familiares, de crisis en las relaciones personales, de cómo nos enfrentamos a la
la enfermedad, de cómo abordamos las tragedias, todos aquellos temas que normalmente ignoran la ciencia ficción. El que fue mi editor durante cerca de 10 años en Tor, en la editorial Tor, David Hartwell, solía decir que la ciencia ficción es un tipo de literatura que trata sobre los temas de mayor envergadura y calado, los más universales, mientras que la literatura de consumo popular, la literatura más comercial o mainstream, habla del mundo interior de los personajes. La ciencia ficción son los mundos fuera de los personajes, la más comercial sería el mundo interior de los personajes. Y yo creo que se equivocaba de plano. No hay ningún motivo por el que en ciencia ficción no se pueda tratar el mundo interior de los personajes. Se puede compaginar, tratar de conocer cómo es la vida de un personaje y qué es lo que siente y piensa con lo que ocurre alrededor, con grandes temas de una dimensión mucho más grande, como por ejemplo la relación entre ciencia y religión, si existe o no existe el destino, si tenemos o no tenemos el libre albedrío. Las dos cuestiones se pueden combinar. Muy bien. Una de las primeras novelas que conocimos gracias al premio UPC, y que está claro que no han dado muy errado el premio cuando esta misma novela ganó en el año 1995 el premio Nebula en Estados Unidos, es El experimento terminal, que plantea una idea apasionante algo que creo que a todos los humanos nos hemos planteado una vez y hemos pensado sobre la inmortalidad, la vida después de la muerte, y al ver un experimento usando tres simulaciones por ordenador, un científico intenta averiguar sobre el alcance de cómo sería un ser humano inmortal. Esto, en un momento de la novela, deriva hacia una trama policíaca muy interesante. Me gustaría que comentara algo cómo surge la génesis de esta novela. The Terminal Experiment was written in 1993 and 1994, and just about that time, a group of surgeons in England had announced that they would no longer perform transplant operations. And the reason they would no longer perform transplant operations was they felt there were no clear-cut guidelines for when the organ donor was actually dead. And I had not, until that moment, realized that here was a scientific issue. Is a conglomeration of cells still alive, or is it irretrievably dead? It was a scientific question. In fact, it was the first science fictional question, because it's in a sense the one Mary Shelley asked in Frankenstein. And we have no answer for it. And so I wanted to contrive an exploration, as one does in science fiction, a thought experiment, to deal with what we would do with this knowledge of absolute certainty, whether life had ended. And the only question that was interesting to me at that point was, well, if life has ended in the body, has it also ended in the mind? My own personal belief is, yes, it has. And I'm recovering here. This is the first trip I've taken of any substance since my brother passed away a month ago. A very difficult time for me. But I am irretrievably convinced that he is gone for good. There's nothing of him left. My own personal belief system. But in the confines of science fiction, I was happy to explore, indeed intrigued to explore the notion of whether something survived the death of the body. But it came out of that news story of actual surgeons saying, I'm not doing this anymore because I think I, the surgeon, have killed that person. The thing that killed them was not whatever disease they had or car accident they'd been in. It was me opening their chest and removing the heart. For transplant was the act of murder. And that intrigued me, and it's still an up-in-the-air question. In jurisdictions across the globe, there is no consensus about when human life is actually over. Nor, for that matter, as the abortion issue still rages, at least in the United States, about when it begins.
El experimento terminal es un libro que escribí entre 1993 y 1994. En aquella época, un grupo de cirujanos británicos anunciaron que se negaban a seguir haciendo trasplantes de personas que hubieran fallecido si no había unas directrices claras que indicasen cómo llevar a cabo el procedimiento y cuándo hacerlo y cómo comportarse si el donante había muerto. Se preguntaban básicamente si el cuerpo estaba realmente muerto o no y cómo se podía decretar esa muerte. Se planteaba una cuestión científica y es saber si un conglomerado de células que deja de tener una actividad determinada pasa a convertirse en un cadáver o no, o si un cuerpo muerto puede albergar una mente que todavía tenga algo de conciencia. Es una pregunta un tanto extraña, pero es una pregunta que realmente se plantea en la primera obra de ciencia ficción, que es el Frankenstein de Mary Shelley. Mary Shelley explora en Frankenstein cuáles son los límites de la vida y de la muerte y de la carne en ese sentido. Y a mí me parecía que era una pregunta interesante, preguntarnos cómo podemos saber con certidumbre o con total seguridad cuándo se ha acabado la vida. Es una pregunta que me planteé en varias ocasiones y que creo que todos nos hemos planteado. Nos preguntamos qué puede haber en el más allá, qué puede ocurrir, cuándo estamos realmente muertos. ¿Puede haber vida en una mente si el cuerpo se supone que ya no tiene actividad? Me parece que eso es algo que interesa a todos los seres humanos. Yo tengo mi opinión personal. Y es que una vez mi cuerpo deja de funcionar, me he muerto y punto. No creo que haya nada más. Pero que yo tenga esa idea clara no me impide realizar viajes de exploración dentro de los conceptos, dentro de los confines, de la ciencia ficción. El concepto de que se pueda sobrevivir a la muerte de alguna manera, el entender que hubiera cirujanos en aquella época que decían es que tengo la sensación de que este cadáver que tengo aquí ante mí no estaba muerto hasta que no le abrí el pecho y le saqué el corazón. Le pueden haber decretado muerto por una enfermedad o por un accidente, pero tengo la sensación de que soy yo quien en realidad ha acabado con esta vida al quitarle el corazón para hacer el trasplante. Si os fijáis, es un debate que está abierto en casi todo el mundo. Hay distintas jurisprudencias y distintas legislaciones en distintos países. No hay consenso acerca de cuándo decretar que efectivamente se ha acabado la vida humana, igual que tampoco hay consenso, por lo menos no en Estados Unidos, y eso lo demuestra el debate furibundo que sigue habiendo en torno al aborto, con respecto a en qué momento realmente empieza una vida humana. La siguiente novela, Starplex, es 1996. Es una novela divertidísima y en cierta forma bastante diferente al resto de la producción de Sawyer. Plantea un futuro con una nave espacial, que es la nave Starplex, con agujeros de gusano, con el tema de la materia oscura, todo contado de una forma muy divertida. Con esta novela yo la estaba leyendo, me lo estaba pasando de miedo, pero tenía dos preguntas. Uno es que me fascinaba la protagonista, Clarissa Cervantes, que es española y es un personaje fascinante. Me pregunto si ha conocido a una mujer española así y fascinante como Clarissa Cervantes. Sí, this weekend. Dos, tres, dos. That's a very good question. You're right. Starplex immediately follows The Terminal Experiment. They're very different books. This was very deliberate for me. I don't know how it is in Spanish publishing, but in American publishing, your publisher always wants you to do something very like what you did previously. And since The Terminal Experiment had been my breakout book, and when the Nebula Award established my name, I was terrified that my publisher would say, and now just keep writing books like that. So I made a concerted effort to do a very different book the following year. And I wanted that book to be hopefully as good as The Terminal Experiment, and dealing with big issues, huge cosmological issues, still with that intimately human characters, including the story of Clarissa Cervantes. But it was necessary to make sure that I
controlled the definition of what is a Robert J. Sawyer book, not my publisher controlling that definition. And Starplex was a great success, nominated for the Hugo, nominated for the Nebula, won Canada's Aurora Award. So it established to my publishers that I could write a range of material, retain the audience, it would still stick with me, and achieve a level of sales and critical success that would satisfy the publisher. Por supuesto, sí que he conocido mujeres como Clarissa Cervantes. Este mismo fin de semana en el Celsius 232. No nos cabe duda. La verdad es que estoy encantado de poder haberlas conocido. Y ya un poco más en serio, efectivamente, yo no sé cómo funciona el mercado editorial en España. Sí sé que en Estados Unidos los editores, cuando tienes una obra de éxito, lo que quieren es que sigas escribiendo algo muy parecido, que no te alejes del patrón con el que has tenido éxito. Por lo menos eso es lo que yo he vivido, como digo. El experimento terminal ganó el Nebula, efectivamente. Yo estaba aterrado al pensar que mi editor querría que escribiese algo muy parecido. Así que hice un esfuerzo enorme por escribir un libro totalmente distinto. Un libro que fuera totalmente diferente al experimento terminal, como digo, pero que fuera por lo menos igual de bueno, en el que pudiera tratar temas de carácter cósmico, si queréis, o de carácter universal, y al mismo tiempo incluir historias de naturaleza mucho más íntima, mucho más humana, como precisamente la de Clarissa. Necesitaba asegurarme de que era yo el que tenía el control de mi obra, de que era yo el que definía qué se entendía por un libro de Robert J. Sawyer y no mi editorial. Era yo el que quería tener el control de lo que estaba haciendo. Starplex funcionó muy bien. Fue finalista del Hugo y del Nebula y ganó el premio Aurora en Canadá. Y eso me permitió tranquilizar a mis editores y ayudar a que comprendieran que podía abordar un abanico temático bastante amplio y que parecía que era capaz de tener éxito de público. Leyendo esta novela tenía una sensación, y ahora que tengo la oportunidad de preguntarle al autor, pues voy a hacerlo. Tenía la sensación de que estaba leyendo una novela de Star Trek que no había renunciado a tener las limitaciones que tendría si hubiera escrito una novela de Star Trek. Tenía mayor libertad, pues él creaba su universo, sus personajes, pero de alguna forma el ambiente, el tipo de nave, el tipo de relación entre los personajes me recordaba bastante a ese... Yo soy Tricky, por lo tanto me gusta preguntar si eres Tricky y si le... Ya veo que sí. Entonces, ¿la escribiste pensando en esta? Yes, very much so. I'm a Star Trek fan, live long and prosper, but I'm also a pacifist, and I have a huge interest in science, and it bothered me that Star Trek had a militaristic background that became even more apparent later in the movies, starting with Star Trek II, The Wrath of Khan, became very militaristic, and that the scientific aspect of what the Enterprise was doing was always on the margins. And I wanted to redesign Star Trek, where the vessel was a pacifistic vessel, a roving embassy for a commonwealth of planets, and a platform for real scientific research. And I wanted to show that the mysteries of modern cosmology were fascinating enough to tell expansive, exciting, special effects filled stories without having to rely on space battles as the thing that drives the Enterprise, so to speak. A pun that just died in Spanish, apparently. La verdad es que sí, soy Trekkie, larga vida y prosperidad. Pero me interesa al mismo tiempo la
ciencia. Me interesa muchísimo ese elemento de la ciencia y además de ser trekkie soy pacifista. Y por eso me molestaba bastante, por el interés en la ciencia y por lo pacifista, y por ser pacifista, ese subtexto tan belicista que tiene Star Trek en muchas ocasiones. Es un subtexto que es más obvio cuanto más va avanzando el tiempo y sobre todo está muy presente en las películas, especialmente a partir de Star Trek 2, La ira de Khan. A mí lo que me gustaba era el aspecto científico, precisamente, de Star Trek. Y lo que quería era fijarme en ese elemento que había adquirido un carácter un tanto secundario en la serie. Por eso rediseñé la nave y hice que fuera una nave pacifista, una especie de embajada móvil enorme de una confederación de planetas que al mismo tiempo desempeñaba funciones de estación científica de exploración. Lo que pretendía era demostrarle al público y a los lectores que los misterios que ofrece el cosmos eran lo suficientemente emocionantes e interesantes como para que la historia fuera realmente atractiva, sin necesidad de grandes efectos especiales y sin necesidad de esas batallas entre naves estelares que se habían convertido hasta cierto punto en el motor de Star Trek. Muy bien, estoy de acuerdo. La verdad es que Star Trek pierde esa búsqueda de nuevos mundos, esa exploración, por convertirse en una especie de intentando imitar a Star Wars, buscando el efecto de las batallas espaciales, con lo cual pierde mucho de su esencia. Sí. Pues hay otra novela, Frame Shift, Cambio de esquemas, se tituló en España, trata del ADN basura, genética. Esa novela me hace pensar si a la hora de buscar los temas en los que basar sus novelas, si lee la prensa, busca lo que en ese momento es de máximo interés dentro de la prensa científica, y porque siempre son temas como este que han estado de moda o están de moda en un momento determinado. Yes, Frameship came out in 1997, but I started writing it in 1995, and certainly in North America, and I imagine here in Europe, every other day there would be a story in the newspaper about a breakthrough in genetics. They found the gene for this, they found the gene for that, and it seemed clear to me that we were about to embark on decades, if not a century, of genetics being the foremost science, the most interesting science. And I did not know a lot about genetics, and I thought I should take the time to learn an awful lot about genetics and come up with something to say about genetics. Now, although I'm published in Spanish, my principal publisher is in the United States. And what the message of Frameshift was ultimately was that in the era of predictive genetic testing, the only thing that makes sense is socialized medicine, which is something Spain takes for granted and Canada takes for granted. But my American friends, my largest audience, it was a foreign concept to them. And this gave me a platform to address both what was cutting-edge science in 1997 and one of the major social issues facing America in 1997, and still facing them, how they're going to deal with providing health insurance for 300 million people. Pues efectivamente, Cambio de esquemas se publicó en 1997, pero es una novela que empecé a escribir, o que escribí entre 1994 y 1995. En aquellos años, en América del Norte y seguramente en Europa y probablemente en casi todo el mundo, parecía que los periódicos hablaban cada día de un nuevo avance en genética, que se descubría un nuevo gen, o que había una nueva terapia, o que había un nuevo tratamiento, y daba la sensación de que la genética se iba a convertir en la ciencia de moda durante la siguiente década e incluso quizás durante el siguiente siglo. Y me parecía que era la ciencia más interesante, desde luego, en aquel momento. Lo que ocurre es que yo no tenía ni idea de genética, así que decidí dedicar tiempo para formarme, aprender acerca de genética y ver si encontraba algún tema interesante, si encontraba algo que pudiera decir. Aunque, como bien habéis comentado, mi obra está publicada en España, mi principal editor es un editor norteamericano. Trabajo sobre todo con una editorial norteamericana. Y Cambio de esquemas es una obra que habla acerca de tests genéticos para predecir enfermedades y conlleva implícita la idea de la seguridad social, de un sistema de
protección sanitaria o de asistencia sanitaria para toda la población. Ese es un concepto con el que estáis muy familiarizados en Europa. Es un concepto que también conocemos bien en Canadá, el de la seguridad social pública y gratuita. Pero para mis amigos norteamericanos no es algo tan habitual. Y de hecho llevan enzarzados en un debate bastante arduo desde 1997 acerca del concepto de la seguridad social y acerca de cómo poder proporcionar o no asistencia sanitaria general y gratuita a una población de más de 300 millones de habitantes. Bueno, la siguiente novela es Factor Humanidad, de 1998, y es el ejemplo más claro de lo que he dicho al principio, de esta mezcla de los grandes temas junto con lo muy, muy cercano. También fue la novela que cuando la estaba leyendo, hubo un momento en que me paré y dije, ¿realmente he leído esto? No me esperaba leer un tema como la pederastia dentro de una novela de ciencia ficción. Era algo que me dejó muy sorprendido. En principio, la novela trata de un mensaje extraterrestre que intenta ser descifrado por una científica y al mismo tiempo hay una acusación por parte de la hija de esta científica acusa al marido de ella de haber abusado de ella sexualmente. Lo curioso es que son dos temas tan aparentemente que no tienen nada que uno con otro, como es el mensaje llegado a las estrellas y el tema de la pederastia. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras novelas de ciencia ficción donde se intentan meter temas humanos y cada uno va por su camino, estos están perfectamente entrelazados desde a partir de un momento y la solución final tiene mucho que ver una cosa con la otra. Tendría muchísimas preguntas sobre esta novela. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo la desarrolla? Factoring Humanity is my favorite of all my books because specifically because it, I think, is the one where I did the best job of combining the intimately human and the grandly cosmic. It is a novel not about, there is no actual pedophilia in the book, but it is about a father who is accused by his adult daughter of having abused her when she was a child. And the question of what constitutes truth and memory, and whether we can ever have absolute knowledge of subjective experiences, where people claim different things happened. So the science fictional conceit in that novel was, what if we could surf the collective unconscious the way a cyberpunk cowboy surfs cyberspace? What would be the most interesting thing to be able to find? And that would be the objective reality that is the consensus of all of those individual subjective realities we each can only experience individually. I needed an issue that was so polarizing and potentially damaging as a charge of child abuse is, to make that not an abstract philosophical notion, but a deeply moving personal notion. And I'm delighted that you found that they integrated well in the book, because that was absolutely my goal, and my concern certainly was, and every once in a while, the sad thing about being a science fiction writer or a habitual science fiction reader is you are very often brighter than the book reviewers at newspapers. And my fear was always that the book reviewers would miss the integration and accuse me of pandering, of putting in sensationalism simply for the sake of making a titillating soap opera. And it pleases me greatly to hear you say that it worked for you. And it worked for me. It is my favorite of my books. I think of all the books I've written, it's the one where I managed best to do that, to integrate. Factor Humanidad es mi favorito. De los libros que he escrito es mi obra preferida. Y lo es porque creo que tiene una buena combinación, precisamente esos dos elementos de los que hemos estado hablando tanto, del elemento humano y del elemento cósmico, del elemento universal. Quiero hacer un comentario por si acaso, y es que en el libro no se explicita ningún caso realmente de pedofilia o de abusos a menores. Se habla de la acusación que hace una mujer ya adulta a su padre,
acusándole de haber abusado de ella cuando era niña. Pero dentro de lo que es el libro en sí no se produce ese abuso. Básicamente, uno de los temas que quería tratar al abordar esta idea era qué es la verdad, en qué consiste la memoria y cómo podemos tener un conocimiento absoluto o una certidumbre, una certeza absoluta sobre experiencias que no dejan de ser subjetivas. Para distintas personas pueden decir que han sucedido distintas cosas, que hay distintas versiones de un mismo acontecimiento. Básicamente, lo que perseguía con la novela era encontrar una herramienta que permitiese navegar por el subconsciente colectivo, como si fueras un jinete cyberpunk, recorriendo la red en busca de esa verdad. Para mí, la realidad objetiva surge únicamente en la novela del conglomerado de experiencias subjetivas, de ese subconsciente colectivo. Y quería abordar el tema presentándolo con una problemática bastante polémica, con una cuestión que realmente suscitase opiniones fuertes, algo como la pedofilia, como los abusos a menores, que no fuera una idea filosófica y abstracta, esta que acabo de presentaros acerca del subconsciente colectivo y la verdad objetiva, sino que fuera un concepto realmente humano. Y me encanta oír que he conseguido integrar esos dos elementos. Me encanta oírtelo decir, porque ese era el objetivo que perseguía al escribir el libro. Me preocupa, como escritor de ciencia ficción, y creo que casi todos los escritores de ciencia ficción compartimos esa misma preocupación, que cuando los medios, sobre todo los más generalistas, escriben una reseña acerca de nuestros libros, no acaben de entender estas reflexiones que estamos tratando de plantear. Y tenía miedo de que alguno pudiera acusarme de sensacionalismo, de que estaba tratando de ser morboso para vender más libros. No es el caso, ni mucho menos, sino que creo que es la obra que me ha quedado más redonda en lo que a poder transmitir el mensaje que quería transmitir se refiere. Muy bien. Esta sin duda es quizás la obra más redonda, pero la que tuvo muchísima fama y todo el mundo fue consciente de ella en un momento dado, fue Flash Forward, en el año 1999. Y yo, mi primer recuerdo de esta historia se remite a la novela corta, que también participó en la UPC, y lo que pensé es, qué gran idea, o sea, como concepto, me parece que es una de las grandes ideas que me he encontrado nunca en un libro de ciencia ficción. El concepto básico de que es posible que una parte de toda la humanidad sea capaz de viajar mentalmente 20 años al futuro, ver cómo son ellos en ese momento, o cómo no son, que es lo peor, y luego regresar y vivir con sus vidas a partir de ese momento, me parece una idea impresionante. Realmente, a partir de esa gran idea, Sawyer analiza todo lo que sucede a continuación, desde todos los desastres que provoca ese instante de desvanecimiento de toda la humanidad, a las consecuencias de encontrar que tu futuro no va a ser como tú quieres que sea y tener que vivir con eso, a encontrarte también con que tu futuro no existe, que hay mucha gente que simplemente sueña que no hay nada, con lo tal está claro que estás muerto. Todo está muy bien analizado, de hecho se está planteado en la novela. Luego se hizo una serie de televisión que tuvo una temporada. Yo tengo mi propia teoría sobre por qué la serie no funcionó como podría haber funcionado a pesar de que era una serie tan potente. Luego, cuando me conteste esta primera parte, le preguntaré si está de acuerdo conmigo con mi teoría de por qué no funcionó la serie. Thank you. Muchas gracias. Flash Forward, you're correct, is my best known, but probably not my best book. Became a TV series and therefore exceeded the sales of all my other books combined worldwide. Everybody wants to read the book the series is based on, which is wonderful to have that amplification of my audience through the miracle of broadcasting. That book was the one time in my life where a whole novel came to me in one moment. My wife, who was there, and I met in our high school science fiction club. 20 years later, we had a reunion for that club, and many members came.
And every one of them said, if I only knew then what I know now, my life would have been so much better. I wouldn't have married that jerk. I wouldn't have taken the wrong job, whatever it was. Bad investment, I would have avoided all of that. And to me, that was immediately a science fictional thought experiment. Would having foreknowledge of the future really be beneficial? And the whole book just came to me that day. It was well worth throwing that party. So, yes, now the series failed. You're right, 22 episodes, 1 year. To be kind. The producers missed the power of the premise. They became much more interested, as Americans are obsessed with, conspiracy. Who caused this? In my novel, it's obvious who caused the flash forwards. It's an accident, happens at CERN, the European Center for Particle Physics. Okay, an accident, but what are the consequences? The Americans were obsessed with this notion that some evil cabal had been responsible and took the series off in a totally, I think, incorrect direction. It was a mistake. And I knew it was a mistake as soon as they started concentrating on the conspiracy. But they pay you a lot of money to shut up when you sell your television rights. Pues efectivamente, bueno, muchas gracias. Y efectivamente, Flash Forward es, desde luego, mi obra más conocida, que no la mejor. Es una obra que, gracias a la adaptación a la televisión, ha vendido más que todo el resto de mi obra en conjunto, combinada en todos los países del mundo. Es la que ha llegado a un público más amplio y la publicidad que hace la televisión es realmente extraordinaria. Me ha permitido llegar a muchísimos más lectores. Y es el único libro que se me ha venido de golpe a la cabeza en toda mi vida. Es el único libro que he tenido de golpe en mi mente, sin necesidad de pensar mucho más. Es la única vez que me ha sucedido. Veréis, yo formaba parte de un club de ciencia ficción mientras estaba en el instituto, y allí conocí a mi mujer, que está sentada ahí detrás. Bueno, su mujer. Y celebramos a los 20 años de haber salido del instituto, celebramos la reunión del club de ciencia ficción. Y cuando nos reunimos, después de mucho tiempo sin vernos, surgieron muchísimas preguntas. Mucha gente que decía, bueno, ¿os imagináis que hubiéramos sabido de adolescentes qué es lo que nos iba a deparar el futuro? Desde luego, de haberlo sabido, yo no me hubiera casado con aquel gilipollas, no hubiera hecho aquella inversión tan equivocada, no hubiera aceptado aquel trabajo de mierda, en fin. Para mí eso fue una especie de experimento de pensamiento colectivo, y el pensamiento colectivo de ciencia ficción pura. Me pregunté inmediatamente si realmente sería tan beneficioso conocer el futuro, si realmente nos ayudaría el saber lo que nos iba a deparar el paso del tiempo. En cuanto a la serie, por decirlo suavemente, fue un fracaso. Duró una temporada, fueron 22 capítulos, y realmente creo que fracasó porque los productores no entendieron bien la fuerza que tenía la premisa original. No les bastaba la idea de ver qué es lo que podía ocurrir, pues tal como os he dicho, con el conocimiento del futuro, sino que les interesaba, como les suele interesar a los norteamericanos casi siempre, la teoría de la conspiración. Eso les mola mucho más que cualquier otra historia de experimentos científicos, como era el caso. Ellos estaban obsesionados con buscar una explicación al fenómeno de este desvanecimiento colectivo. Y en el libro esa explicación queda perfectamente clara desde el primer momento. Se produce un accidente en el acelerador de partículas, en el CERN, en Ginebra, y a partir de ahí es cuando se produce este desvanecimiento. Ellos no. Ellos estaban obsesionados con encontrar esta especie de club oculto de malvados, de malosos que querían crear una conspiración para hacerse con el mundo. Yo creo que ese es un error, pero, y lo vi desde el principio, desde el momento en que los productores empezaron a prestar más atención a la conspiración que a lo que estaba en la novela, me di cuenta de que era un error. Lo que pasa es que la tele paga una pasta tan gansa porque cierres el pico, que dije, bueno, pues ya que habéis comprado los derechos, allá vosotros. Sí, está claro. Y aparte creo que la serie que fue perjudicada,
aparte de eso, claramente que fue un error el tirar por ese camino de la conspiranoica, quedó muy perjudicada por el efecto Lost. Es decir, en su momento recuerdo que nos vendieron la serie como el sustituto de Lost. Entonces, la gente se había quedado muy quemada con el final de Lost, con lo cual ya no se creía nada, nos habían tenido engañados durante muchos años, así que la conspiranoica que planteaba la serie pues no interesó a la gente porque nos va a salir con cualquier tontería como en Lost. Imagino que esto perjudicó a la serie. Pero en cualquier caso, creo que es una de las ideas más potentes con las que me he encontrado nunca en la ciencia ficción. Thank you. Muchas gracias. I agree about Lost. Flash Forward and Lost had writing offices that were side by side on the ABC studio lots in Los Angeles. And from our office for Flash Forward, we could hear the screams coming from Lost because their last season was our first season, and they were trying to figure out how to end their show and had no idea. And yet, ABC wanted us to indeed copy their model, which is endless mysteries. And you're absolutely right that the worst thing that happened was that we were anointed to be the heir apparent to Lost. It was devastating for Flash Forward. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El despacho, las oficinas donde se reunían los guionistas de Flash Forward estaban justo al lado de las oficinas de los guionistas de Lost, en los estudios de ABC, del canal ABC, en Los Ángeles. Y cuando estábamos trabajando en los guiones de Flash Forward, se oían los gritos a través de la pared de los guionistas de Lost, que estaban desesperados porque no tenían la más remota idea de cómo iban a cerrar todo aquello y cómo iban a acabar la serie. Y encima de que estaba ocurriendo eso, los de ABC nos decían, no, pero tenéis que copiarles, que ese es el modelo que está funcionando, que está muy bien. Vosotros, si tenéis un misterio y no sabéis cómo resolverlo, no os preocupéis, abrís otro y ya está. Y la cuestión es que eso acabó realmente con nosotros. No tenían ni idea de cómo iba a ser el final, los espectadores acabaron bastante quemados y lo peor que le pudo ocurrir a Flash Forward fue que la designaran como el siguiente Lost, como la heredera de Lost. Eso tuvo un efecto devastador sobre la serie, estoy totalmente de acuerdo. La siguiente novela, El cálculo de Dios, del 2000, también toca uno de mis temas favoritos, que es la religión y Dios. Aunque soy una persona muy racionalista, me encanta, los que me conocen lo saben, todo el tema relacionado con Dios. Y en este libro lo que se plantea es una cosa que me parece genial, y es analizar el tema de Dios desde una perspectiva científica y racionalista, por parte de varias especies, una especie alienígena que llega a la Tierra. Este es el tipo de ciencia ficción que siempre me ha interesado, porque plantea las grandes preguntas y además lo hace de una forma muy sencilla. El extraterrestre llega a la Tierra de una forma que claramente no es eso lo que le interesa contar a Sawyer, sino que interesa introducirse rápidamente en ese gran misterio. Me pregunto si es aficionado a Pierre Teilhard de Chardin, a filósofos que han tratado el tema de la religión, y que si de alguna forma cree que la ciencia ficción es una herramienta, imagino que sí, claro, para analizar mejor que nada en estos momentos esos temas. Yes, I agree. I think in English we call it science fiction, which I think is the wrong name for the genre. I think it should be called philosophical fiction. In English we say for short sci-fi. If it was philosophical fiction we could say fi-fi. It is the literature of big ideas, and there is no bigger question than whether or not this is a created universe, whether or not there's a guiding intelligence. And it is so often not addressed from a rational point of view. I wanted very much to write a novel that asked that question without getting bogged down in theological dogma, but say, what does science actually tell us about this issue? For many people, they think it's my best novel. I don't dispute that might be, but it was certainly an issue that then when I wrote it 15 years ago now, and still to this day fascinates me. We had, forgive me, I don't remember what it was, but on the first day of the conference somebody said, we might live in a computer simulation
Well, we might, which is only another way of saying that it is a designed, created universe that has a guiding intelligence behind it. It is a question that fascinates us, and we keep packaging it in different ways. But I thought that it was, of all the questions that science fiction could explore with its special philosophical tools, it was the most profound. Estoy totalmente de acuerdo. Sabéis que a la ciencia ficción muchas veces se le llama sci-fi. Bueno, pues sí, yo creo que el nombre es equivocado, que no deberíamos hablar de ciencia ficción en este caso, sino que podríamos crear un término nuevo, que sería la filosofía, la ficción, que nos daría un bonito fi-fi, en lugar de sci-fi, como abreviatura. En fin, el caso es que yo creo que no hay mayor pregunta, que no se puede plantear una pregunta de más envergadura que saber si el universo en el que vivimos ha surgido por azar o si alguien lo ha creado, si hay una inteligencia superior que es la que rige los designios de este universo. Y eso es lo que nos planteamos en la novela. Quería plantearme ese interrogante sin verme arrastrado al terreno de los dogmas religiosos, sino que quería abordarlo desde la perspectiva de la ciencia, preguntándome cómo lo podría abordar la ciencia. Hay mucha gente que considera que esta es mi mejor novela y yo, pues, lo acepto, estoy de acuerdo en que haya gente que sea la que más le gusta. Es una novela que escribí hace más de 15 años y en la que trataba una cuestión que he oído también abordada, no me acuerdo en qué charla, durante este mismo festival. El primero o el segundo día alguien dijo que cabía la posibilidad de que en realidad estuviésemos viviendo ahora mismo en un entorno, en un mundo creado por ordenador, que todo lo que vemos a nuestro alrededor fuera falso y que vivamos dentro de un programa de ordenador. Eso implicaría que en nuestro universo hay una inteligencia superior que es la que ha creado el entorno en el que nos movemos. Yo creo que eso demuestra que esta pregunta nos fascina como seres humanos, que la abordamos de muy distintas maneras y que presentamos siempre el mismo contenido con envoltorios muy diferentes. Y me parece que son una de las preguntas más potentes y más importantes que se puede plantear la ciencia ficción. Una pregunta realmente de envergadura filosófica y con una carga de profundidad considerable. Bueno, vamos a ir muy rápido porque se acaba el tiempo y nos quedan 2 trilogías, así que tenemos la trilogía de los Neandertal, el mundo paralelo de los Neandertal, homínidos, humanos, híbridos, que además tiene el premio Hugo, la primera homínidos, y trata otro tema que a mí también me resulta muy interesante, que es el tema del otro, la otredad, el encontrarse con otra forma de inteligencia. En este caso, los Neandertal, un mundo paralelo de Neandertal frente al mundo de los humanos, las diferencias entre unos y otros. Y finalmente, quería pedirle que comentara algo, una trilogía que aún no se ha publicado en España, aún no se ha traducido, que yo sepa, no está previsto, no sé si estará previsto traducirse en breve, que es Watch y Wonder. ¿Lo he dicho bien? Sure. The Neanderthal trilogy, I'm fascinated by how humanity ended up the way it is, and the alternatives that existed in the past. There were multiple forms of hominid extant, alive at the same time, until quite recently. We ended up being the sole survivors. I wanted to know why. I wanted to know what in either our character or in luck had led us to be the ones who survived. And I'm much more interested, although I do think there probably are fascinating extraterrestrials out there, I'm much more interested actually in the consciousness and cognitive capabilities of life that exists now or did exist in the past on this planet. And that trilogy gave me a great opportunity to explore not only who we are, but who we might have been instead. Wake, Watch, and Wonder, I'll simply say, a trilogy not yet translated, as you said, into Spanish, about the World Wide Web gaining consciousness and our relationship with it. I don't believe that anybody has made any good progress towards artificial intelligence, but it's clear that intelligence and consciousness is an emergent property of complexity. It happened in our own past, that consciousness emerged out of the complexity of the human brain.
and that when the World Wide Web has as many interconnections as our brains have synapses, it may too wake up. That's the story of Wake, Watch, and Wonder. And I know we're running out of time. I will say, if you can also, little advertisement. Steve Erickson, myself, my wife Carolyn, are looking for somebody with a car who would be willing to guide us to the Jurassic Museum on Sunday. If somebody is available, would have a word with me, or Steve, we'll pay for the gas, we'll pay for the meals. Please, we need a guide on Sunday. Yo pensaba que había hecho de todo. Bien, la trilogía de los neandertales realmente me fascina. Me interesa mucho ver cómo la humanidad ha acabado siendo como es ahora mismo. Y me preguntaba, y me he preguntado en muchas ocasiones, qué es lo que podría haber ocurrido si hubiese habido alteraciones en nuestro pasado que nos hubiesen llevado a que fuese una variante distinta de los homínidos la que acabase dominando el mundo, y ver qué es lo que ocurriría si el único superviviente de ese tipo de raza se encontrase en una situación totalmente distinta, ver si los homínidos han sobrevivido o los humanos, tal como somos hoy en día, hemos sobrevivido por suerte o por coincidencia o por qué tipo de factores. Es algo que me interesa mucho y me fascina especialmente. Me interesa ver cómo el ser humano va adaptando su capacidad cognitiva y el desarrollo de su propia conciencia, y ver si podrían existir el mundo tal como lo conocemos si hubiese sido otra especie la que lo hubiese colonizado, lo que lo hubiese dominado. Quería explorar todos esos elementos. En cuanto a la siguiente trilogía que mencionabas, Wake, Watch and Wonder, es WWW, y es una trilogía en la que reflejo qué ocurriría si la red cobrase conciencia de repente, cuáles serían las relaciones que se establecerían entre esa inteligencia artificial y el resto de la humanidad. No se ha avanzado demasiado en el tema de la inteligencia artificial, pero si lo pensamos realmente, la inteligencia y la conciencia humana surgen gracias a la complejidad de nuestro cerebro. Eso es lo que hizo posible que en el pasado cobrásemos conciencia como seres vivos. Si lo pensamos fríamente, las sinapsis neuronales que se establecen en el cerebro son muy semejantes a todas las interconexiones que hay en la red hoy en día. Así que no es tan descabellado pensar que se puede establecer un paralelismo entre las conexiones de los ordenadores a la red y las sinapsis neuronales humanas. Así que quién sabe qué es lo que puede ocurrir con el paso del tiempo. Y para acabar, una petición por parte de mi parte, de parte de mi mujer, su mujer, y de Steve Erickson, que es que el domingo queremos ir a visitar el Museo Jurásico en Asturias. Si hay alguien entre el público que sea tan amable como para llevarnos en coche, nosotros se lo agradeceremos enormemente pagando la gasolina e invitándole a comer. Así que ya sabéis, la agencia de viajes Celsius 232, si alguien quiere llevar a Steve Erickson, a Caroline y a Robert al Museo Jurásico, pues por favor que se ponga en contacto con ellos, por ejemplo después cuando estés firmando. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que decir, quiero dar las gracias a Sawyer por este rato agradable de conversar con él. Y también quiero darle las gracias a él porque me ha dado la sensación de que estaba hablando en directo con un escritor al que admiro y que ha sido una sensación muy interesante cuando hablas inglés. Gracias, Arthur. Muchas gracias, muchas gracias. Os recuerdo, como siempre, que estará